Fantasma. Relato basado en experiencias reales de Jesús Romo. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieren conocer más historias de este mismo escritor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Me llamo Jesús. Mis amigos me dicen el Chuy. Soy trailero y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre, que en paz descanse, me llevaba en sus viajes en las carreteras por México, y aprendí a conducir un camión cuando apenas alcancé los pedales. Con el tiempo me volví un camionero experimentado como mi papá y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño. Nada que no fueran todo tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina de la cual aprendí cosas, y me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podías encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba. Pero a mí no me pasó nada. Tampoco vi nada durante muchos años. Pero la suerte se me acabó y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo, y que aún lo recuerdo y me inquieta. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empezaba a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Tripulaba un Kenworth con el remolque lleno de producto. Salía de Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna de Mante. El camino estaba tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegando al punto de descarga había un retén militar en donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar mi turno, pero afortunadamente pasamos rápido. Cuando estuve en el retén, un soldado me pidió que bajara mientras que otros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía, le comenté que iba a Laguna de Mante a descargar azúcar. Revisó mis documentos, el manifiesto y continué mi avance. Avancé unos 6 kilómetros y vi algo que venía a la orilla de la carretera. Era de noche, así que le aventé las luces altas. Mientras me acercaba me di cuenta que se trataba de una mujer con un extraño cabello rojo, y un vestido blanco floreado y una chamarra de mezclilla. Al iluminarla pude ver que sus zapatillas tipo flats brillaban de una manera peculiar. Lo más raro es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor porque cuando veías gente así, corrías el riesgo de que ésta se aventara a las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de luces varias veces como señal de advertencia. Y de igual manera minoré la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado vi que estaba de espaldas y me pareció extraño porque antes la había visto mirando hacia el frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondulando con el viento. Pensando que quizás necesitaba ayuda hice lo que se suponía que no debería. Pero me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico, así que no hubo problema para pararme. Bajé inmediatamente de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza o alguna tribulación. Al acercarme le pregunté si se encontraba bien o que si la podía llevar. Al decir esto la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si la realidad se viera cuadro a cuadro. Y en un instante lo que debería ser el rostro de una joven bonita resultó ser nada. Absolutamente nada. Un enorme hueco se podía ver en medio de aquella cabeza. Era oscuro e inquietante. Al ver esto el terror me invadió de una manera tal que me hice para atrás intentando alejarme de esa horrible visión. Por los nervios caí en el pavimento. Y mientras veía aquella cosa con su rostro apuntando fijamente hacia mí, me arrastré sin dejar de ver eso, y al incorporarme corrí lo más rápido que pude con el corazón saliéndome del pecho. Me subí a la unidad y metí la marcha. No quise voltear, pero en el retrovisor sentí que de pronto aparecía la muchacha sin rostro. Me concentré y revolucioné el motor al máximo para imprimir velocidad y alejarme. Era imposible. Era algo que no podía creer. Pero la había visto y sentía tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal de la panza. Cuando por fin llegué a Laguna ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca se me acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron.
Luego de que me calmara empecé a platicarles lo que había visto en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran extraño o que me tildaran de drogadicto o de loco, pero en vez de eso me miraron condescendientes y uno de ellos, el de más edad, dijo que efectivamente, siempre se aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente, que a esa muchachita la atropellaron haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo, otros tenían una versión más creíble, y es que a esa joven ya la habían abandonado ya muerta, y que un trailero la había matado. Que éste utilizó un marro para aplastarle la cabeza, y que por esto ésta no aparecía. La verdad es que nadie me dio una razón convincente para que pudiera aparecer eso. No quise saber más del asunto y luego de entregar la mercancía tuve que regresar a la compañía. Duré muchos días sin poder dormir. Tenía pesadillas e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina y de reojo la podía ver a un lado mío. Eso me tenía bastante tenso y mi familia tuvo que curarme del espanto. Aparentemente me tranquilizó un poco, pero después me volvieron a mandar al ingenio para llevar azúcar a Laguna del Mante. Eso me puso nervioso, pero no quería entrar en pánico, así que me calmé y manejé sin más problemas. Serían como las 10 de la noche cuando de nueva cuenta me paré en el retén militar. Un soldado que me fue a revisar me hizo la misma pregunta que la anterior y le respondí lo mismo. Pero al decirle mi destino me miró sorprendido y dibujó una sonrisita que me incomodó. Y más cuando me dijo que si me había persignado antes de salir para Laguna. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en esa área. El soldado me respondió con una escalofriante afirmación. Pues sí hay delincuentes, pero además de eso, ya han pasado varios camiones y autobuses que nos han reportado ver a la joven muerta que se aparece en el tramo más adelante. Ya se mandó una patrulla, pero pues ¿qué haces con ese tipo de cosas? Sin decirle más, él se quedó riendo mientras yo comencé a sudar de las manos. No quería ver de nuevo aquello, así que arranqué y me fui manejando muy rápido. Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto al ánima, vi con alivio que no había nada ahí. Pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. En eso pensaba cuando por el retrovisor vi que se asomaba en la parte trasera del remolque la cabeza agujereada de la joven. Al verla di un leve volantazo que casi me saca del camino, y al volver a ver no había nada. Al llegar a Laguna de nueva cuenta estaba muy mal. El terror me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche no quise regresar de inmediato. Esperé el alba para poder retornar y en cuanto lo hice renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor de que algo se me apareciera en el camino. Fantasma. Relato basado en experiencias reales de Jesús Romo. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Relato compartido por Willow. Hace algunos ayeres a mis amigos y a mí nos comenzó a gustar eso de salir a acampar los fines de semana. Siempre nos juntábamos e íbamos en el mismo auto y viajábamos a un bosque que estaba a las afueras de la ciudad. Para llegar ahí teníamos que cruzar un área que tenía un túnel para trenes, el cual era muy alto y sumamente oscuro. A pesar de que las luces lo iluminaban, no dejaba de verse tenebroso, y por la parte de arriba estaba la carretera por la cual teníamos que pasar. Todo el mundo lo evitaba porque según cuentan habían sucedido muchos suicidios. Ninguno de nosotros creíamos en esas cosas, así que se nos hizo fácil cruzar por ahí para llegar más rápidamente a nuestro destino. Debido a la vasta vegetación, el lugar se veía sombrío y solitario. Incluso había mucha neblina esa noche, pero se veía lo suficiente como para poder cruzarlo sin problema. Todo iba bien hasta que llegamos a la mitad del camino. De pronto mi amigo gritó y frenó repentinamente. Algunos de nosotros veníamos dormidos y despertamos asustados. Pero de pronto todos nos quedamos callados al ver a una chica con un vestido largo parada enfrente del auto. Su cabello era largo y desordenado.
El vestido estaba sucio y desgarrado de la parte inferior. Solo fue por unos instantes, pero eso nos congeló a todos. Y a pesar de la calefacción del auto se sentía un frío. Pero un frío de esos que sientes hasta los huesos y te deja los pelos de punta. Ella se quedó quieta como un venado encandilado. El silencio fue interrumpido por un tren que iba pasando debajo nuestro. Y aunque todo esto pasó en fracción de segundos, creo que las personas que han pasado por algo así, saben que se siente como una eternidad. Con la distracción del tren, ella corrió y saltó la contención de seguridad. Todos nos quedamos anonadados por la situación. Por inercia, uno de ellos salió del carro para ver qué le había pasado. Algunos decidieron seguirlo para que no fuera solo, mientras que otros se quedaron en el auto. Con miedo y todo, yo también fui a ver. Pero la luz que emitía el túnel no era la suficiente como para poder ver algo. Después pudimos ver que el tren se iba deteniendo. Los trenes no pueden detenerse inmediatamente, pero sí vimos que se detuvo y que dos hombres con linternas bajaron y corrieron hacia donde nosotros estábamos. Con miedo y curiosidad decidimos quedarnos para ver si ellos también habían visto lo que nosotros vimos. Cuando llegaron hasta la boca del túnel no fueron a revisar donde la chica había caído, sino a donde nosotros estábamos para preguntarnos si nos encontrábamos bien. Nosotros les contestamos que sí. Ellos nos preguntaron que si habíamos visto a la chica saltar de la carretera, y al contestarles que sí, ellos nos dijeron aliviados: qué bueno que esta vez no se llevó a nadie. Resulta que ella ha provocado muchos accidentes en el área, y siempre hay una persona que fallece cuando eso pasa. Por suerte nadie salió lastimado de ese incidente, y solo nos quedamos con el susto de ver algo así. No sé si la chica no quiso llevarse a nadie esa noche, o continúa esperando la oportunidad de llevarse a la próxima persona que pase por ese lugar. Yo ya no he vuelto a pasar por ese sitio. No vaya a ser que me la vuelva a topar. Mi nombre es Diana Franco. Tengo 26 años y soy originaria de Aguascalientes. La historia que les voy a platicar sucedió hace aproximadamente 2 años. En ese entonces me encontraba trabajando para una empresa en un municipio no muy lejano de la capital. Trabajaba en uno de esos nuevos parques industriales que están un poco alejados de la población. Recuerdo que corría el mes de octubre. Lo tengo muy presente ya que en esos meses las jornadas se intensifican debido a que el final del año se acerca, y teníamos que cumplir con las metas de producción propuestas. Ya tenía una semana en la que varias noches salía después de las 11. Era un trabajo bastante pesado, por lo cual opté por llevar mi carro para así poder llegar un poco más temprano a casa y no tener que viajar en el transporte del personal. Un día sábado el trabajo se atrasó y la jornada duró hasta las 2 de la mañana. Todo el día había estado lloviendo, el frío era penetrante y yo tenía más que entumidas mis manos y mis pies. Lo único que quería era poder llegar a mi casa y descansar. Pensé en acortar por un camino que, si bien estaba bastante despoblado, me sacaría más pronto el camino para llegar a la carretera que me llevaría a la casa. Pensando y pensando por el cansancio que tenía, al final me animé, y justamente en ese momento la lluvia arreció. Los limpiadores de mi carro no eran de mucha ayuda y la visibilidad era escasa. Yo iba concentrada al 100% de estar alerta por si algún auto salía de las terracerías de aquel camino, y también iba con el temor de que se me pinchara un neumático, ya que con la fuerte lluvia era imposible que yo me bajara para tratar de repararlo. La lluvia empezaba a hacer sus primeros estragos. El agua entraba por los poros que tenía el piso de mi carro y la situación se iba agravando. No tenía luces en el interior. Yo buscaba alguna franela o algo para evitar que el agua se fuera introduciendo más y más dentro de mi auto. Entretanto cayó un enorme rayo al momento que miré sin pensar por el retrovisor. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Que en el momento en que observé la parte trasera del auto, vi la figura de una persona sentada que se estaba agachando, como si se estuviese escondiendo para que yo no la viera. Intenté pensar que todo había sido producto del cansancio o de mi imaginación. Pensé detener el carro y tomar un respiro para meditar sobre lo que había pasado, pero decidí continuar.
Conducía muy nerviosa y el miedo se empezaba a apoderar de mí. Al final del camino me encontré con un Oxxo y decidí tranquilizarme un poco y tomar un café. La señorita del Oxxo notó mi estado y me preguntó si me encontraba bien. No sé ni cómo ni por qué le empecé a platicarle lo que me había sucedido. Ella trató de tranquilizarme diciendo que todo había sido producto del cansancio. Ya un poco más tranquila decidí volver a mi hogar. De la prisa y de la impresión no había pagado el café. Cuando volví a mi carro para buscar la bolsa y de ahí sacar el dinero, esta se encontraba en la parte trasera. Cuando tientas buscaba sobre el asiento, me llamó la atención que una parte estaba mojada. Estaba así como cuando alguien mojado se sube a tu carro. No pude más y como pude pedí un taxi. Mis nervios no me daban para más y pensé en dejar mi carro en el Oxxo y volver al día siguiente por él. Y así lo hice. Cuando volví por el carro ya me encontraba más tranquila. Sin embargo, observé que los neumáticos estaban bajos, así que pasé a una vulcanizadora que se encontraba cerca. Platicaba con un hombre mayor acerca de que había tenido que dejar mi auto en el estacionamiento del Oxxo. También le platiqué a él la experiencia que tuve que pasar por ahí a altas horas de la noche. El señor se quedó callado y me miró extrañamente. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba que a alguien se les aparecía quien pasaba por esa carretera a altas horas de la noche. Que si bien se le descomponía el carro o que pasaba un accidente. Por último me comentó que me sintiera afortunada de solo haberme llevado un espanto. Historia compartida por José Altamirano. Quisiera compartir una experiencia que tuve hace un año, y que a muy pocas personas se las he contado ya que me da pena, y también tengo miedo de que me llamen loco. Soy un truquero y trabajo para una compañía de Tucson, Arizona. Regularmente solo transitamos los estados del sur, desde California hasta la Florida, y en esta ocasión me encontraba con destino a Tennessee. Mi día empezó como a las 4 de la tarde y en esa ocasión ya me sentía un poco cansado. Esa vez había empezado un poco tarde porque regularmente empezaba desde las 8 de la mañana. Al salir del Paso, Texas, mis ojos empezaron a sentir pesados. Todavía tenía 3 horas legales para manejar, por lo cual me aferraba a seguir mi camino hasta terminar mis 10 horas de manejo. Habían pasado unos 20 minutos aproximadamente desde que había salido de la ciudad y me percaté que ya no soportaba más el sueño. Cerré mis ojos quizás por unos segundos, cuando de repente se escuchó la voz de un niño pequeño que me decía que no me durmiera. Desperté muy asustado al punto de salirme de la carretera ya que yo viajo solo. A escasos 25 minutos donde esto sucedió se encontraba un área de descanso. Ahí decidí terminar mi día de trabajo y estacionar mi camión. Bajé un rato para hacer mis necesidades y estirarme. Cuando iba de vuelta a mi camión vi que en el lado del pasajero estaba sentado un niño de unos 8 o 10 años. Esto me espantó un poco y decidí ir a investigar, pero cuando abrí la puerta no encontré a nadie. Adentro del camarote, reparando lo cansado que estaba, llegué a pensar que tal vez solamente estaba alucinando. Decidí acostarme y dormir y al acostarme no apagué la luz. Después, cuando ya estaba más dormido, me despierta la misma voz del niño. Esta vez me decía sobre la luz, que si acaso no la iba a apagar. La terminé apagando y me tapé hasta la cabeza. Ya del cansancio quedé muy dormido. Nunca he escuchado al niño desde ese día y no lo he vuelto a ver. Pero unos meses después que me tocó transitar por la misma parte de la carretera, me percaté de que había una cruz con muñecos de peluches. Así que decidí pararme para darle las gracias. Algo me decía que ese niño se llamaba Alfredo, por lo cual me sorprendí al ver que en la cruz decía ese mismo nombre. Ahora cada vez que paso por ese lugar le dejo una veladora y un juguete en forma de agradecimiento, ya que me había salvado la vida esa noche. Relato compartido por Kevin Rojas. Tengo una historia algo corta que me gustaría contarles. Hace unos 6 años caminaba por una calle en la madrugada. Yo andaba algo picado porque fui a una fiesta a tomar. Y bueno, como conozco a todo el barrio, no me preocupé mucho por el regreso. Cuando iba a la casa había un señor flaco caminando hacia mí. No le di mucha importancia y continué caminando.
ya que no había sido la única vez que lo había visto anteriormente. Meses después estaba con una chica y al ver un álbum de fotos de ella reconocí al señor inmediatamente. Le pregunté que si acaso era familia suya y ella me contestó que sí. Luego le comenté que lo había visto por las noches algunas veces. Ella se quedó callada por un momento y me dijo que eso era imposible, ya que él había muerto hace mucho tiempo porque había sido atropellado. Yo me quedé helado en ese momento. No sabía qué pensar porque lo había visto varias veces en la noche. Y desde esa ocasión cambié el rumbo para volver a mi casa por la madrugada. Relato compartido por Rocío Díaz. A mi hermana le tocó vivir algo muy raro. En ese entonces cursaba la preparatoria en el turno vespertino. Una noche que se disponía a volver a casa tenía que pasar por un puente peatonal. Como es de esperarse, ella y un grupo de amigos tenían intenciones de querer cruzar por debajo del puente, y estaban esperando la oportunidad correcta para pasar corriendo esquivando los carros. Ella nos cuenta que justo cuando iba a comenzar a correr, una niña también vestida de blanco le tomó la mano y le dijo que le ayudara a cruzar el puente. Ella aceptó y en lugar de correr junto con su grupo de amigos, cruzó la carretera subiendo por este. Algo que resulta más inquietante es que mientras mi hermana cruzaba el puente tomada de la mano de la niña, esta le hablaba como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Incluso le preguntó que cómo había estado y por qué había dejado de ir a la iglesia. Mi hermana anteriormente era muy cercana a Dios e iba cada domingo a participar en la misa. No supo cómo responder, pues no tenía idea alguna de cómo la niña sabía todo esto. Cuando bajaron del puente ya estando del otro lado de la carretera, mi hermana le preguntó por sus padres, pero ella no le respondió y le soltó la mano diciéndole a mi hermana que ya se fuera. Cuando mi hermana se encontró con su grupo de amigos, ellos le preguntaron que por qué no había cruzado la carretera con ellos. Mi hermana le respondió que porque había ayudado a la niña, pero ellos intrigados le dijeron que no había ninguna niña en ese lugar. Algo curioso es que cuando los amigos de mi hermana cruzaron la carretera sucedió un pequeño incidente. No pasó a mayores, pero si mi hermana no hubiera subido el puente con la niña, seguramente ella hubiera estado envuelta en tal accidente. Al final nunca se supo quién era la niña. Relato compartido por Adrián Martínez. Esto que les contaré le ocurrió a mi padre hace aproximadamente 7 años. Él es taxista en la ciudad de Fortín Las Flores, Veracruz. Había terminado de dar servicios y volvía a la casa. Nosotros no vivimos en el centro de la ciudad sino a las orillas. Era el mes de diciembre y ya era de madrugada, tal vez como las 2 de la mañana. Esa noche en particular había mucha neblina por lo que venía muy despacio en la carretera. Para llegar a la localidad donde vivimos la carretera es sólida y rodeada de sembradíos de caña de azúcar. Él venía manejando tranquilamente y de repente vio claramente cómo un hombre cayó sobre el cofre del auto. Mi padre inmediatamente frenó y se bajó a ver porque estaba seguro de que había atropellado a alguien. Al momento que él se baja y revisa con una linterna no encuentra nada por lo que se sube al auto y se marcha muy rápido. Cuando llegó a la casa mi madre le preguntó que por qué estaba tan pálido. Estaba preocupada porque pensaba que tal vez lo habían asaltado o algo así, pero él nos terminó contando lo que había ocurrido. Al otro día le platicó de esto a sus compañeros pero ellos no le creyeron. Así pasó el tiempo hasta que se le fue olvidando, pero curiosamente casi al año, se dirigía a la comunidad de Zapopan, Veracruz por un cliente. Eran alrededor de las 3:45 de la mañana y para llegar tenía que pasar por la misma carretera. De igual manera había neblina, y exactamente en el mismo lugar volvió a ver cómo un hombre le caía encima del cofre del auto. Esta vez reaccionó y trató de esquivarlo, pero eso hizo que se saliera de la carretera y se metiera en un sembradío de caña. Rápidamente bajó y revisó, pero de igual manera no había absolutamente nada. Esta vez le dieron muchas ganas de vomitar y se puso pálido nuevamente. Como pudo salió de ahí y fue por su cliente. Al llegar con sus compañeros les pidió un cigarrillo. Todos se sorprendieron porque él no fumaba y le preguntaron qué había pasado.
Él les platicó lo que sucedió, pero como la vez anterior, nadie le quiso creer. Mi padre, al ver que ya eran 2 veces, decidió investigar si alguien había fallecido en ese punto. Por fin un señor de aproximadamente 83 años le comentó que sí, que ahí había fallecido un jornalero cortador de caña. Pues en años anteriores contrataban a personas muy humildes de la sierra para que cortaran caña y los transportaban en las carrocerías de los camiones. Una vez venían 2 camiones llenos de gente para que cortaran. Uno de ellos cayó porque el camión se metió en un hoyo. Al caer, el camión que venía atrás lo atropelló. Cuando mi padre se enteró de esto, le prendió una veladora en la iglesia. Tal vez no sabía su nombre, pero pedía por el descanso de su alma. Y parece que funcionó, porque ahora hasta la fecha no se le ha vuelto a aparecer. Relato compartido por Víctor. Esto me pasó hace muy poco. Fue en la madrugada del 22 de agosto del 2016. Yo soy de un pueblo que está en el sureste del estado de Zacatecas llamado Noria de Ángeles. El día anterior fue domingo y yo, como cada fin de semana, me fui con mi novia a su pueblo, que es Villa García, Zacatecas, el cual se encuentra como a 1 hora de donde yo soy. Ese domingo fuimos de paseo a la ciudad de Aguascalientes. Se nos hizo muy tarde y solo recuerdo que llegamos a su casa, Villa de García, como a la 1:45 de la madrugada. Ambos somos maestros y teníamos que empezar el nuevo ciclo escolar ese lunes, y por eso me apresuré a llegar a mi pueblo para descansar un poco más antes de ir a trabajar. Tengo que decirles que soy un libre pensador. No creo en religiones, dioses o demonios. Me considero un tipo preparado y no suelo tener miedo a todo eso que cuentan, que para mí son solamente cosas para asustar a los niños. También confieso que el único temor que sentía en ese momento es que venía manejando un camino a casa en el cual había mucha inseguridad, porque en ciertas partes era muy solitario. Como dije antes, es como 1 hora de la casa de mi novia a mi pueblo. Yo venía conduciendo algo despacio ya que caía una lluvia muy ligera y el camino estaba mojado. Al pasar por un ranchito que se llama Estación Genaro, hay un tramo de carretera muy solo y recto. Yo iba manejando en ese tramo y al llegar a unos cerritos que identifican a mi pueblo me pasó lo siguiente. Antes de llegar a una mina abandonada sentí muchas ganas de orinar, por lo cual paré el carro. Mi pueblo estaba a unos 10 minutos, pero sentía que no llegaría. Bajé la velocidad, puse las luces de emergencia e hice un alto total. Cuando miré al frente, a la distancia calculo entre unos 100 o 80 metros, miré que en el carril contrario de la carretera algo venía bajando como rebotando. Era algo de color negro, redondo y grande. Al principio pensé que era una vaca u otro animal. De pronto esa cosa se detuvo y en ese momento miré cómo desde el lugar donde paró cruzó algo como una tela o un velo negro. Este se movió al carril de la carretera donde yo venía manejando. Fue algo muy extraño, ya que nunca había visto algo así. Me dio un poco de miedo, la verdad, pero más que nada me sorprendí. Quise usar mi celular para grabar un poco esa cosa, ya que me había parecido fuera de lo normal. Entonces dejé de verlo por un momento para poner mi celular y grabarlo. Al volver mi vista a esa cosa, la sangre se me congeló. Me quedé impactado. Ya no era una tela flotando, era un ser. No pude distinguir si era hombre o mujer, pero sí era humanoide, vestido totalmente de negro con lo que parecía ser una capucha. Su rostro brillaba como si fuera un holograma. Cambiaba ligeramente cuando se movía. Venía hacia mí haciendo movimientos con su rostro. Parecía una especie de ademán diciéndome no. Era un ser muy delgado y alto. Calculo que de más de 2 metros, ya que ese vestido la arrastraba hasta la carretera. Me asusté mucho porque les juro que no venía caminando. Esa cosa flotaba y traía en sus manos una rama gruesa en forma de Y como horqueta. Venía hacia mí muy despacio y yo estaba petrificado, tanto que casi no me podía mover. Me di cuenta que algo estaba muy mal porque ni siquiera podía presionar el botón y subir el vidrio de la ventana del carro. Como mencioné antes, yo no creo en Dios, así que no me puse a rezar ni nada.
Solo saqué fuerzas de no sé dónde y pude liberarme de esa parálisis que sentía. Cuando por fin pude moverme, puse en marcha el carro, y para ese momento el cero o lo que fuera ya estaba como unos 20 metros de mí. Hizo un ruido muy raro. No sé cómo explicarlo, pero era entre una carcajada y el ruido que hacen los grillos al mismo tiempo. Me pareció eterno ya que mi carro no avanzaba rápido, y antes de llegar a donde estaba el tercer en la carretera solo dio un salto y se fue volando. Por fin iba a buena velocidad e iba llegando a un voladero y a una curva que está como 300 metros donde había visto esa cosa. Y de pronto escuché que le pegaron al techo de mi carro. Cuando pasó eso casi me salgo de la carretera y me mato. Venía muy desorientado y aún no subía a la ventana del carro. Me di cuenta porque llegó un olor muy feo como algo muerto podrido. Así que seguí conduciendo y subí la ventanilla. Pasó un momento y al llegar a un crucero como unos 5 kilómetros de lo sucedido paré por precaución. Mi pueblo está a unos 3 kilómetros de ese crucero, así que ya me sentía un poco más seguro. Cuando paré en ese lugar volvieron a pegarle en el techo de mi carro. Yo sentí que quería paralizarme otra vez y como pude aceleré como loco para poder llegar a mi pueblo y ya no estar solo en la oscuridad. Ya no miré nada, pero me sentía asustado y sin fuerzas, que cuando llegué a mi pueblo tal vez serían las 3 de la mañana. Me paré junto a un poste de luz para que me iluminara el foco. Tomé mi teléfono y mis manos me temblaban mucho. Llamé a mi casa tantas veces hasta que me contestaron. Era tanto mi miedo que no quería bajarme solo del auto. Al llegar, mi madre y un sobrino ya me estaban esperando afuera. Mi madre se preocupó un poco al verme y me preguntó qué había pasado. Le contesté que más tarde le contaría. Sin embargo, al ver su rostro de asombro supe que no estaba muy bien. Pasaron los días y yo estuve enfermo. No podía dormir ni comer bien. Cuando le conté a mi madre de esa cosa que vi solamente se persinó y me abrazó. Días después ya no podía con mi cuerpo. Tenía vómito, no dormía y me dolía mucho la nuca. Mi madre me convenció de llevarme con una curandera ya que la medicina no me ayudaba en nada. Yo me negaba a ir a esos lugares ya que no creía en eso, pero terminé por ir con esa señora del pueblo de mi madre. Era una señora ya anciana. Ella preparó unas hierbas que quemó y me hizo una limpia con unas ramas de pirul y un huevo. Esta señora fue la que me dijo qué fue lo que miré. Primero me preguntó y me pidió detalles sobre la vestimenta que traía, sobre los ruidos que hacía e incluso el aroma que se palpaba en el ambiente. No titubeó y me dijo muy naturalmente que era una bruja, una muchachita que se estaba consagrando. Yo le pregunté que cómo sabía eso, por qué estaba tan segura. Solo me contestó que no la buscara, ya que era un asunto muy serio y muy peligroso. Que era casualidad que me la hubiera encontrado. Que no jugara con eso y que respetara un poco más porque si no sí me iba a morir. Para ser honesto, yo sí tenía la intención de volver al mismo lugar a la misma hora con un par de amigos, pero al escuchar a la anciana cambié de opinión. Le hice caso porque lo que me hizo me curó completamente. Me sentí muy bien de inmediato y por eso creí en lo que me dijo. A pesar de que ya me siento bien físicamente, aún no puedo superar algunas cosas. Aún duermo con la luz encendida todas las noches y no manejo a altas horas. Lo que más me afecta a modo personal fue haber sentido ese miedo. Fue algo que jamás quiero volver a ver en mi vida. No sé por qué sentí tanto miedo y no pude al menos grabarlo o establecer comunicación con esa cosa. Mi historia es un poco larga, pero fue la única manera de acortarla sin descuidar detalles.